1890 fue un año decisivo porque se produjeron una gran crisis económica y la primera gran manifestación contra el orden conservador, la llamada Rebelión del Parque. Las consecuencias fueron la renuncia del presidente y el surgimiento de un partido importante en la historia argentina, la Unión Cívica Radical. El régimen oligárquico, iniciado por la presidencia de Julio Argentino Roca en 1880, fue continuado en 1886 por su sucesor, Miguel Juárez Celman. Ambos pertenecían al Partido Autonomista Nacional, el PAN. En la elección de Juárez Celman, así como ocurriría en toda la época que entonces comenzaba, fue importante el fraude. La primera manifestación de oposición al presidente Juárez Celman la organizó en Buenos Aires el llamado Comité de la Unión Cívica de la Juventud, con un acto público en el Jardín Florida el 1 de septiembre de 1889. Se trataba básicamente de universitarios que denunciaban el poder sin límites de lo que llamaban el unicato. De a poco fueron creando una red de comités. Al principio su objetivo fue agitar a la opinión pública contra el gobierno. Después empezaron a preparar una revolución armada para derrocar al presidente. A mediados de 1890, en medio de una gran crisis económica, consideraron que había llegado el momento de actuar. Los combates comenzaron el 26 de julio. La Unión Cívica había conseguido el apoyo de fracciones del ejército y de muchos civiles. Se levantaron en armas y se concentraron en la plaza delante del Parque Artillería, un depósito de fusiles y municiones donde hoy está Tribunales. Los rebeldes se identificaron con boinas blancas que más tarde se convertirían en el símbolo de los radicales. Sus demandas eran libertad de sufragio, respeto por las autonomías provinciales y el restablecimiento de una moral administrativa. Mientras tanto, las fuerzas leales al gobierno se nuclearon en retiro, declararon el estado de sitio y atacaron a los rebeldes, a los que vencieron tras 4 días de lucha, dejando entre 800 y 1000 muertos y heridos. Si bien había triunfado, dentro de las filas gobernantes comenzó a haber una fuerte disputa que al poco tiempo llevó a la renuncia del presidente Juárez Celman. El sistema político que consolidaron desde 1880 fue denominado por algunos como un régimen oligárquico. La revolución de 1890 fue protagonizada por la Unión Cívica, más tarde Unión Cívica Radical, el primer partido político moderno de la Argentina. El radicalismo organizó clubes o comités que estaban coordinados por caudillos. Estos líderes barriales mantenían relaciones de patronazgo con los vecinos a cambio del apoyo político al partido. Muchos individuos de clase media se integraron así a la Unión Cívica Radical, aunque sus dirigentes continuaron siendo mayoritariamente de sectores altos. Después de la renuncia de Juárez Celman, golpeado por la crisis económica y por la debilidad que había mostrado ante la rebelión del Parque, el vicepresidente Carlos Pellegrini se dispuso a terminar los 2 años de mandato que quedaban. Sus primeras medidas estuvieron orientadas a solucionar la gran crisis económica que todavía continuaba. Por el lado de la Unión Cívica, después de la rebelión del Parque, se acentuaron las diferencias internas. El sector que encabezaba Leandro Alem se negaba a negociar con el gobierno y abogaba por la desaparición del Partido Autonomista Nacional y estaba dispuesto a utilizar la violencia para lograr sus objetivos, mientras que los mitristas querían acuerdos con el gobierno. Esto llevó a la ruptura. Leandro Alem y Bernardo de Irigoyen fundaron la Unión Cívica Radical, mientras que Mitre fundó la Unión Cívica Nacional. Pellegrini acusó a los radicales de estar preparando una revolución y apresó a varios de sus dirigentes. La respuesta del partido fue no presentarse a las siguientes elecciones, inaugurando una abstención electoral que duraría más de 2 décadas hasta que se dieran las condiciones de uno de los principales reclamos del radicalismo, la limpieza del voto. Entonces, 1890 fue un año decisivo porque mostró las primeras fisuras del régimen conservador y vio nacer al partido político que años más tarde le daría el golpe final, la Unión Cívica Radical.